Observatorio 2012. Bienvenidos y bienvenidas a Observatorio 2012, el programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, en el que semana a semana Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar, con nuestros invitados, nos damos a la tarea de estudiar, de reflexionar, de pensar sobre los grandes temas nacionales de cara al proceso electoral del próximo año. El día de hoy, en nuestro corte de caja, abordaremos un tema delicado y complejo: la omisión por parte de la Cámara de Diputados para nombrar a 3 consejeros o consejeras del Instituto Federal Electoral. Una omisión que nos ha conducido a una situación en la que por primera vez en su historia el IFE ha iniciado un proceso electoral sin su Consejo General plenamente integrado. Y en nuestra agenda a fondo, con nuestros invitados Carlos Belti y Berenice Ramírez, trataremos un tema que nos interesa en el presente o en el futuro a todas las mexicanas y a todos los mexicanos: el envejecimiento de la población. ¿Qué hacer para y con los viejos? Acompáñenos. Corte de caja. Por mandato constitucional, en México las elecciones federales las organiza el Instituto Federal Electoral, una institución autónoma, ajena al gobierno, y cuyo máximo órgano de decisión está compuesto por un consejero presidente y 8 consejeros electorales. En el Consejo del IFE, además, hay un representante por cada partido político y otro del Poder Legislativo con voz pero sin voto, por lo que únicamente los 9 consejeros son los que toman las decisiones fundamentales de preparación de los procesos electorales. Tanto el presidente del IFE como los 8 consejeros electorales deben ser nombrados por el voto de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Desde el 31 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados debió nombrar a 3 consejeros electorales para ocupar los puestos que dejaron vacantes los anteriores consejeros, que ya habían cumplido con su periodo legal. Pero en noviembre de 2011, la Cámara de Diputados no ha designado aún a los consejeros faltantes. Por otra parte, el Tribunal Electoral ha desechado quejas de ciudadanos contra la Cámara de Diputados para que, ante el incumplimiento legislativo, el Poder Judicial intervenga. México ha iniciado ya el proceso electoral 2011-2012 con una autoridad incompleta. La importancia del tema amerita que le dediquemos nuestro corte de caja. Continuamos. Corte de caja. Bueno, pues buenas noches, Ciro, Pedro, bienvenidos. El día de hoy vamos a ocuparnos de un tema que ha efectivamente estado en el centro de la discusión en las últimas semanas de manera muy intensa, pero en términos generales en el último año. Desafortunadamente, en efecto, ha habido un incumplimiento por parte de la Cámara de Diputados para cumplir con ese mandato constitucional que es el de nombrar a 3 consejeros electorales para ocupar sus asientos en el Consejo General del IFE, que desde hace un año ha venido funcionando diezmado en su integración, pero cumpliendo al final del día con las obligaciones legales, con una sobrecarga de trabajo que inevitablemente se ha generado para quienes lo integran actualmente. La reforma de 2007, vale la pena recordarlo, es una reforma en la que por primera vez se determinó que el Consejo General del IFE, integrado además de los representantes de los partidos, de los representantes del Poder Legislativo, por 8 consejeros y un presidente que controlan, monopolizan la capacidad de decisión, tendría que renovarse de manera escalonada. En efecto, después de la reforma 2007 hubo un primer nombramiento de 3 consejeros, incluido su presidente. Unos meses después ocurrió lo mismo, pero el 31 de octubre del año pasado debía haber ocurrido el tramo final para la renovación total de ese órgano. No ocurrió así y esto ha generado
expectativas y escenarios inusitados en muchos sentidos. Yo quisiera comenzar en este corte de caja preguntándote, Ciro, bueno, ¿cuáles son las implicaciones, más allá del incumplimiento estricto de la Constitución, del mandato constitucional, y el impacto que esto ha tenido y sobre todo puede tener de cara a la organización del proceso electoral por parte del IFE? Bueno, habría que señalar que el IFE, al tener 9 votos y haber solo 6, se pueden dar situaciones como las que ya han venido ocurriendo, que consiste en empates en decisiones fundamentales de la autoridad electoral, lo cual pues implica inmovilismo. Por ejemplo, ha ocurrido en el caso de algunas sanciones que se debieron establecer contra algún partido político, y sería particularmente grave que esto ocurriera en algún asunto vinculado con la organización de la elección. No ha ocurrido. Pero permíteme aprovechar el tema para decir abiertamente que yo fui una de las personas que participó en el proceso último, inacabado, para renovar los 3 asientos de consejeros en el IFE. Yo me inscribí siendo propuesto por la Facultad de Economía de la UNAM, aquí en la UNAM, la institución donde trabajo, básicamente atendiendo a 3 consideraciones. Una, la importancia del IFE, es una institución fundamental de la democracia mexicana. La legitimidad de nuestros poderes electos, federales, el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, depende en buena medida que el IFE haga bien su trabajo. Es una institución que además ha contribuido a que la pluralidad política se exprese, y en su momento ha sabido el IFE imponer sanciones a los partidos que violan las reglas del juego democrático, como fueron los casos de Amigos de Fox y Pemex Gate. Por otro lado, es un cargo, el de consejero electoral, que es nombrado por la Cámara de Diputados, es decir, por el órgano legislativo que mejor refleja la pluralidad política de la nación. En este sentido, no es un cargo público más. Y finalmente, y de forma aventurosa, la Constitución establece que se deben de nombrar por 2/3 partes de los votos de los diputados. Esto es, no puede ser un nombramiento a gusto de un partido político por la cercanía con una fracción parlamentaria, sino que necesariamente debe ser fruto de un amplio acuerdo legislativo lejano a los intereses inmediatos particulares. Esta dimensión del IFE fue la que en mi caso me motivó a participar, y hay que decir que después de un año de incumplimiento de los tiempos de la convocatoria, de violación a la Constitución, pero incluso diría de muy poco respeto hacia quienes participamos, porque no tenemos ninguna comunicación oficial por parte de la Cámara de Diputados, después de ver que no hay disposición para cumplir la Constitución, para cumplir las propias normas que los legisladores se dieron en su convocatoria, y para respaldar a un IFE fuerte, autónomo, plenamente integrado. Pues después de ver ese escenario, yo tomé la decisión el día de ayer, 7 de noviembre, de enviar a la Junta de Coordinación Política una carta donde, más o menos explicando estas razones que pongo aquí sobre la mesa con ustedes, les decía que todo tiene un límite y que no iba yo a continuar. Les comuniqué mi decisión irreversible de declinar como aspirante a ocupar un cargo en el Consejo General. Y lo peor del caso, Ciro, si me permites, es que no hay, digamos, no, en el estado actual no se ve ni siquiera un escenario en el que eventualmente pueda subsanarse esta omisión, que es gravísima y que tiene un impacto institucional muy, muy sentido. Hace unos años también hubo un desfase respecto a la fecha que se plantearon los consejeros al nombrar una renovación, pero en ese momento, al final del día, déjeme decirlo así, triunfó la política y lograron generarse esos consensos. Hoy, Pedro, estamos en una situación en la que la política, al contrario, lejos de ser la fuente de solución de los problemas, está convirtiéndose en el principal valladar para que se cumpla con esta obligación constitucional de llevar a buen puerto las elecciones. Yo creo que sí, yo creo que es un caso de un fracaso de la política, un fracaso serio, que además nos hace ahora tener que replantearnos los mecanismos de nombramiento de esta y de otras instancias, porque normalmente uno esperaría que la sola existencia de un plazo constitucional fuera un imperativo suficiente para que se verificara un nombramiento. De esto depende que el derecho funcione, de esto depende que el derecho no sea irrelevante, de esto depende que haya certeza por parte de los ciudadanos de qué irá pasando en el funcionamiento del Estado. Acá, bueno, a pesar de que existía el plazo constitucional, no fue suficiente como imperativo y no hay una válvula de salida.
No hay un mecanismo alternativo para subsanar una omisión de los legisladores. Algunas personas hemos sostenido, incluso públicamente, yo lo he hecho, que debería de pensarse en un mecanismo quizá a través de vías jurisdiccionales. En la carta que hiciste pública, Ciro, el día de ayer y que hoy está en los medios de comunicación, decías con toda claridad algo que, viniendo de un economista, era muy preciso y qué bueno que así lo fuera, que es, aquí hay una violación de la Constitución. Y una violación de la Constitución debe de tener consecuencias de distinta naturaleza, pero sobre todo debe ser subsanada. No hay una vía clara, pero me parece que el Tribunal Electoral debió, porque no lo hizo cuando tuvo oportunidad de hacerlo, pronunciarse sobre el asunto y quizá debería de visualizarse hacia el futuro algún mecanismo de garantía, alguna válvula que nos permita tener la certeza de lo que a los ciudadanos nos importa, que es que nuestra autoridad electoral estará debidamente integrada el día de la jornada electoral, que los empates entre los consejeros no serán causa, digamos, de un fracaso en la adopción de las decisiones y sobre todo que existen las condiciones necesarias y suficientes para tener certeza de la legitimidad del proceso y de la confianza en los resultados electorales. Ahora hay un problema. Evidentemente yo creo que el modelo de nombramiento es un modelo que en muchos sentidos está haciendo agua y que no resultó suficiente para blindar, como dices, digamos, y garantizar la imparcialidad, el cumplimiento en primera instancia y sobre todo la llegada oportuna de quienes pueden garantizar la imparcialidad en la función electoral. Ahora, evidentemente, cualquier replanteamiento del modelo de designación implicaría modificaciones a las normas y esto no se podrá hacer en este momento. ¿Qué soluciones podemos tener, habida cuenta que el proceso está en marcha, que va a ser un proceso profundamente complejo, que el Tribunal Electoral eventualmente ha claudicado? Nos toca hacer un contexto de exigencia y esperar en una última, digamos así, salida de la política. En 30 segundos yo diría, a ver, claro que se puede hacer un llamado a la responsabilidad política, nunca sobran, nunca están de más, hay que hacerlos, pero se han hecho. Así es. Yo no creo que aquí haya habido una omisión por parte de la opinión pública alrededor del tema, ni que haya una ausencia de preocupación generalizada. Es decir, ese contexto existe. Lo que pasa es que no ha sido suficiente. Yo creo que hay dos rutas. Una, la política, bueno, que los legisladores hicieran su tarea, y la otra, hay una brecha que ya abrió el propio Tribunal Electoral, que es la de que algunos de los ciudadanos que todavía quedan en esa lista y han sido maltratados por parte de los diputados, sea quien lleve el caso ante el Tribunal Electoral. No sabemos qué sucedería si esto pasa, no sabemos cómo reaccionaría el tribunal, pero hasta el momento el tribunal lo que ha hecho es cerrarle la puerta a las peticiones por parte de ciudadanos que no forman parte de esa lista. Quizá esa es la llave para activar el mecanismo jurisdiccional. Sí. En efecto, además yo soy de la idea de que las elecciones son un asunto de interés público que no solo compete a quienes finalmente atendimos a la convocatoria del IFE. Yo creo que el tribunal está haciendo una interpretación muy restrictiva, pero sobre todo diría, aquí lo que falló no fue el método, lo que falló fue la altura de miras, la responsabilidad de los actores políticos y cuando los políticos están por debajo de la estatura de su nombramiento, tenemos problemas y es lo que estamos enfrentando ahora. Pues creo que la reflexión que hemos hecho en este corte de caja tiene que entenderse como un enésimo llamado a la responsabilidad, a que se cumpla, aunque a destiempo, una obligación constitucional por parte de la Cámara de Diputados, que de no hacerse pronto puede abrir un peligrosísimo e inédito derrotero del que muy probablemente la sociedad mexicana y la consolidación de la democracia se verán en una brecha de difícil solución. Ojalá y estas reflexiones, insisto, contribuyan a crear ese contexto de exigencia que es indispensable para la consolidación de nuestra democracia y la buena llegada a puerto de nuestro proceso electoral 2012. Gracias, volvemos a nuestra agenda a fondo en el que nos ocuparemos, como ya se anticipaba, del tema de la vejez. Ya regresamos.